pues un pasaje muy conocido. Vamos a tomar Biblia. Yo me encuentro en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13, y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre toda la tierra. Amén, amén y amén. Amén. Apláudele fuerte a su palabra, por favor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Yo sé, hermanos míos, que este pasaje es muy conocido. Tú vas ahora mismo por la calle y le preguntas a cualquier persona y te conoce esta historia. Una historia muy predicada, muy escuchada. Y la verdad, iglesia, que bueno, siempre se ha comparado este acontecimiento histórico con los tiempos escatológicos. Se ha comparado con que Cristo tiene que venir algún día, y todos aquellos que no creyeron a los pregoneros de la fe, aquellos que no creyeron en la palabra del Señor, sino que endureciendo su corazón lo rechazaron, se compara con que no tendrán una oportunidad, y no tendrán oportunidad de entrar en el arca ni salvarse, sino que se ahogarán en ese diluvio. Y es cierto, hermanos míos, compararlo con esto, porque es así. Los cristianos tenemos, hermanos míos, la viva esperanza de que Cristo tiene que venir un día. Es por eso que usted y yo estamos aquí. Es un hecho que es consistente, es sofisticado, es infalible, y Cristo tiene que venir a por su amada. Amén. Pero, señores, la misma Biblia y el mismo relato también tiene otras cositas que están aquí. Y yo digo que el Willy no viene a traeros nada nuevo. Yo no vengo a traerte conclusiones personales mías, que Dios me libre de eso. Yo vengo a traerte la Biblia revelando a la Biblia. Amén. No el Willy trayendo cosas que quiere sacar de la Biblia. Te traigo la Biblia revelando la Biblia en el nombre de Dios. Yo sé que cuando uno lee esto, y no me digas que no, porque a mí me pasó, y durante mucho tiempo no lo comprendí. Yo sé que cuando se lee esto a uno le choca, porque vemos una actitud de Dios muy chocante, y decimos, ¿cómo que Dios tiene que destruir la tierra por causa de la maldad de los hombres? Todos vemos, hermanos míos, que empieza que no había ningún hombre que hiciera lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se corrompieron a una, todos eran malos. Ahora Dios, viendo ese panorama, Él tiene que tomar una decisión dolorosa, una decisión que le va a doler. Va a mandar un diluvio y va a destruir la tierra por causa del pecado de los hombres. Y yo sé que esto choca, ver a un Dios amoroso que destruye la tierra. Pero claro, siempre suena trastornado y suena chocante y difuso cuando no se entiende el contexto. Pero ahora van a ver que dentro de todo esto se encierra, hermanos míos, una verdad bíblica. Una verdad que se refleja en Efesios 6:12. Donde dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, contra principados, etcétera, que el Señor nos reprenda, que son los demonios. Todo empieza, hermanos míos, en el huerto del Edén, en el Génesis. Génesis 3:15. Dios le dice a la simiente de la serpiente: tú le herirás en el calcañar. Y le dice a la simiente de la mujer: y tú le herirás en la cabeza. Pero para entender bien qué es lo que se trata aquí, de decir el Señor a esto, tenemos que entender quién era la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente era el mismísimo Satanás. Amén. Y la simiente de la mujer era el mismísimo Mesías, porque del vientre de una mujer nacería el Mesías. Amén. Lo dice Gálatas capítulo 4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios vino del vientre de una mujer. Por lo tanto, a Satanás le está diciendo literalmente: tú
a ti te se permitirá causar dolor, pero un dolor que va a ser no tan severo. Tú le dirás en el calcañar, en lo bajo del tobillo. Pero a la simiente de la mujer que es el Mesías le dice, tú le dirás en la cabeza. Amén. Por lo tanto, desde ese momento el enemigo, hermanos míos, interpreta que nacerá alguien que le causará tanto dolor que aplastará toda su autoridad. Va a venir alguien que sí, comparado con el dolor que él puede causar, no es nada, porque a él solo se le permite un poquito, pero un dicho Mesías tiene que venir que le aplastará la cabeza. Entonces el enemigo, desde ese momento, esto es muy importante que lo entiendas, desde ese momento Satanás, que el Señor lo reprenda, empezó a trabajar de una forma oscura, cronológicamente, en los tiempos y genealógicamente, por las generaciones. Y empezó con Caín y con Abel y Caín, dos hermanos de sangre. Pero, hermanos míos, tanta discordia sembró el enemigo, que el Señor lo reprenda, en el corazón de Caín. Tanto rencor sembró en Caín, tantas cosas malas sembró en su corazón, que un día ellos, marchándose al campo, coge Caín y mata a su hermano Abel. ¿Esto por qué lo hizo Satanás? Te lo voy a decir. Satanás lo hizo para destruir el linaje mesiánico, para que se destruyera el linaje puro y para que el Mesías no naciera. Pero dentro de toda esa ruina, hermanos míos, hay una intervención divina. Escucha esto porque es importante. Dentro de toda esa ruina hay una intervención divina. Dios le da otro hijo a Adán y le da a Set. Y dentro de todo eso, por medio de Set, se sigue manteniendo el linaje mesiánico. Lo mismo pasa en el tiempo del diluvio. No era que Dios en sí quisiera destruir la humanidad, sino que todos se habían corrompido, gloria al Señor, y Dios tiene que hacer una intervención divina. Lo mismo fue en el tiempo de Esdras, lo mismo fue en el tiempo de los jueces, lo mismo fue en el tiempo de Moisés cuando intentaron matarle, lo mismo fue en el tiempo de David, incluso en el tiempo de Herodes, cuando Cristo recién nacido, señores, desde el primer día de su nacimiento ya querían matarle. Sí, querían matarle, querían destruirle en su momento vulnerable. Pero ya había un tiempo, un sitio de refugio para Cristo, para María y para José, para que el niño Jesús no muriera. Es que detrás de todo esto se esconde la mano oscura del enemigo, que el Señor lo reprenda, que quería intervenir para que el Mesías no naciera. Y esto es lo que sucedió en el tiempo del diluvio, señores. Por eso, hermanos míos, Dios tiene que destruir la humanidad para preservar, hermanos míos, el linaje puro. Dentro de toda esa ruina, Dios preserva, hay una intervención divina, y Dios preserva a Noé y preserva un arca, preserva a su familia, y mediante ese arca, hermanos míos, el linaje mesiánico no se hunde en ese diluvio. Por eso tengo que decirte, iglesia de Campo de Cristana, dicho sea de paso, que sí que es verdad que los problemas llegan a la casa, que es verdad que los problemas no tocan a la puerta ni dan un previo aviso, pero tengo que decirte que sí que es verdad, que el enemigo no está de adorno, que quiere destruir a tu familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, pero quiero decirte algo, no hay una ruina donde tú puedas morir para un hombre justo de la fe. Y tengo que decirte algo, aun cuando el enemigo quiere intentar destruirte, destruida, porque dentro de toda esa ruina siempre habrá para hombres justos de fe una intervención del cielo. Dios preservará tu arca, te dice el Señor, para que no te hundas. Por eso dice Isaías 43, verso 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová soy tu Salvador. Aleluya, apláudele fuerte a tu Dios. Yo Jehová soy tu Salvador. Bendito sea su nombre. Dios tiene que destruir la humanidad, preserva a Noé y ahora le da unos estándares de cómo tiene que hacer ese arca. Le da unas facetas, unas órdenes y Noé empieza a construir, Javi. Pero sabes, mira, la Biblia no detalla específicamente
el tiempo que se tardó, o que Siloé no lo especifica, el tiempo que se tardó en construir ese arca. Según históricos y grandes teólogos de la teología, afirman y declaran que Noé tardó alrededor, hermano Francisco, de 100 a 120 años. Hermano, no estamos hablando de un día, ni de 2, ni de 3, estamos hablando de 120 años. Pero ¿sabes? Lo que tampoco dice en mi Biblia, no sé, pero yo creo que la tuya tampoco lo tiene que poner. Lo que en mi Biblia no pone, hermanos míos, es que Noé nunca dejó el martillo ni los clavos. Se tomaba sus descansos, pero un día, hermanos míos, una madera aquí, otro día otra madera aquí, otra madera por aquí. Es verdad que quizás no iba más deprisa, le llevó su tiempo, iba sin prisas, pero sin detenimiento. Y qué pena, hermanos míos, qué pena, tía Antonia, que nosotros invertimos esta imagen y lo hacemos diferente. Y seguimos sin entender que no es más importante comenzar muy fuerte. Porque ¿de qué te sirve comenzar muy fuerte si luego te desvaneces como si nunca hubiese existido? Amén. Es mejor ir sin prisas pero sin detenimiento. Amén. Un día, hermanos míos, una madera clavada. Otro día otra, pero sin, hermanos míos, pararte, sin obstaculizarte, sin quedarte estancado. ¿Sabes lo que dice la palabra? Dice la palabra que el hombre exterior se deteriora, pero que el hombre interior se va renovando de día en día. Te digo, iglesia de Campo de Criptana, ¿qué te parece si hoy comienzas a ser mejor persona? ¿Qué te parece si hoy te empiezas a esforzar un poquito más, iglesia del Señor? Te lo digo con todo el cariño del mundo, escucha bien. Que sí que hay que esforzarse, hermanitos. Hay que seguir construyendo nuestra barca. No podemos estancarnos ni quedarnos así. Quizás te lleve todo una eternidad, quizás te lleve todo un tiempo ser la persona que Dios quiere que seas, pero lo importante es que no te quedes como estás ahora, sino que cada día sigas progresando en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. A Él sea la gloria para siempre. Digan ustedes aleluya. Aleluya. Un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo importante, hermanos míos, no es estancarse. Francisco, lo importante no es estancarse, aunque vaya sin prisa, pero sin detenimiento. ¿Cuántos creen en eso? Digan gloria a Dios. Porque mira, te voy a decir una cosa. Cuando Cristo resucitó, hermanos míos, cuando la piedra fue removida, mi Cristo salió de una forma única, señores. Dice la palabra que Él dejó los lienzos bien doblados. Dice la palabra que quitó las vendas que rodeaban su cuerpo y salió con total libertad y autoridad, señores. Sin embargo, con Lázaro, ay Padre, ha salido algo brutal, ha habido algo brutal. Han pasado 4 días, el cuerpo, perdonen, ya olía, señores. Han pasado 4 días y Dios ha hecho, mi Cristo ha hecho algo maravilloso. Se ha presentado allí, ha llamado a Lázaro por su nombre y le ha dicho: Pastor, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermanos míos, señores, se ha levantado instantáneamente entre los muertos, ha resucitado. Pero Lázaro se mira, hermanos míos, y Lázaro tiene un problema, porque claro, no ha salido del sepulcro como Cristo, porque solamente Cristo puede salir entre los muertos de una forma única, porque Él es la resurrección y la vida. Pero, hermanos míos, Lázaro sí ha surgido un milagro en él. Ha salido del sepulcro, pero Lázaro tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que Lázaro todavía está vendado. Todavía tiene vendas que rodean su cuerpo. ¿Sabes por qué es eso, hermana Lumí? Te lo voy a decir, iglesia de Campo de Criptana. Eso es. Porque aunque Dios te haya dado una nueva vida, eso no significa que la obra ya esté completa. Dios te ha resucitado de los muertos. Porque antes estabas muerto en tus pecados y delitos. Sí, Él te ha dado una nueva resurrección. Pero no significa que ya todo esté completo, tío Virginio. Uno necesita obedecer. Uno necesita entregarse, hermanos míos. Por eso te tengo que decir en esta tarde, iglesia de Campo de Criptana, quita las vendas que te dejan ciego todavía. Quita las cadenas que te oprimen. Quita los labios que te pesan. ¿Qué te parece si hoy coges tu martillo de nuevo? Le quitas el polvo que tenía. Le quitas el óxido que tenía. Y empiezas a seguir construyendo. Hoy te digo, Campo de Criptana, sigue edificando tu arca en el nombre de Jesús. ¡A Dios la gloria!
Se ha tardado este tiempo, Noé. 120 años. Pero en la preparación, tío Javi, Dios le dice algo brutal. Le dice: Noé, calafatearás por fuera y por dentro con brea el arca. Pero hermanos, ¿qué era la brea? La brea era un tipo de sustancia no tan tóxica como ahora, era más artesanal, pero era un tipo de alquitrán negro, como el que echan en las carreteras. Este tipo de brea era el que se utilizaba cuando se trabajaba especialmente con madera. Para que ustedes me entiendan, era un impermeabilizante. Y Dios lo que hace y lo que le ordena literalmente a Noé es que calafatee por fuera y por dentro, que recubra el arca, para que dentro del arca no se filtrara el juicio de Dios. Porque ¿qué simboliza el diluvio? Simboliza el juicio de Dios por causa del pecado. Y Dios le dice: mira, reviste tu arca para que dentro del arca no se filtre mi juicio. Y esto me recuerda a algo, señores, porque es que resulta que estudiando esta palabra, la palabra calafatear es la misma que se utiliza más adelante también en el Antiguo Testamento para cubrir y para expiar el pecado. Amén. Y esto me recuerda, hermanos míos, algo. Es que claro, precisamente hubo otra sustancia que no fue brea precisamente. Fue otro tipo de sustancia que también cubrió del juicio. Y no fue la brea, fue la sangre. Porque los israelitas, cuando estaban cautivos en Egipto, señores, Dios les da una orden y les da este mandato: mirad, matar a un animal y con su sangre coger un hisopo y untar los dinteles de vuestras puertas. Y cuando el ángel de Jehová pase por allí, no se detendrá, sino que pasará de largo, y no se engendrará el juicio sobre vuestras casas cuando él vea la sangre. Por eso, hermanos míos, sí, no fue la brea solo, también fue la sangre de aquel animal que le cubrió al pueblo de Dios. Y aquí prepárate, porque ahora va la creen de la crema. Abróchate el cinturón, porque esto es brutal y yo sé que ya me estás pillando por donde voy. Pero señores, es que no fue con lejía. Y me digas tú: con lejía, sí lo dice la Biblia. Dice la palabra: aunque limpies tu pecado con lejía, permanecerá presente delante de mí. No fue con lejía, señores. No fue con brea, no fue con agua, no fue con sangre de animal, ni fue con otra sustancia extraña. Fue con la mismísima sangre del Señor Jesucristo, que te ha cubierto para que en ti no se filtrara el juicio de Dios. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su gloria! ¡Aleluya! Fue a través de su sangre, señores. Y si ahora le pregunto al arca, supongamos que el arca me puede contestar, ¿no? Y le pregunto: pero vamos a ver, arca de mi vida, ¿no te quejas? Si la barca me contesta, me dirá: no me quejo. No resistas, no resistas. No. O sea, ¿te estás implicando en este juicio? Sí. Estoy dispuesto a mojarme. Estoy dispuesto a flotar por encima de este agua. Pero en ese agua no me voy a hundir. Me voy a implicar, no voy a resistir. Pero ahí voy a estar. Amén. De igual manera, mira, el Señor te cubrió para que en ti no recayera el juicio. Amén. Pero ese juicio lo merecíamos tú y yo, sin embargo no. Lo sustituyó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él estuvo dispuesto, hermanos míos, a no resistir, sino que dice en Isaías 53, verso 7: afligido él y angustiado, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Hermanos míos, él no resistió, no rechistó, hermanos míos, él se entregó a la voluntad de nuestro Padre. Y por eso tengo que decirte hoy, iglesia de Campo de Quintana, ¿acaso te has sentido alguna vez o has tenido esa sensación cuando a uno le dan ganas de llorar, de quebrantarse, y has dicho: es que parece que nadie me quiere lo suficiente, es que me siento solo, es que me siento sola, no entiendo cuál es la razón, por qué yo me encierro en mi habitación, no sé por qué me encuentro de esta forma, deprimido, ausente? Pero déjame que te diga algo, hermano y hermana que me escuchas: hay alguien que demostró un amor incondicional por ti, y ese fue mi Señor Jesucristo, por el cual a Él le damos gloria, le damos alabanza, le damos reverencia,
medidas, le da unos estándares, le da unas instrucciones. Pero ojo y atención, ese arca, señores, el Señor le dice, no le dice que tenga remos para que Noé dirigiera el arca. Ese arca no tiene ningún velero para que lo transporte o lo dirija el viento. No tiene ningún tipo de volante, ningún timón. Es decir, que el arca flotaba por encima de las aguas y ya está. El arca no la movíamos Noé, hermanos míos. No podía, no la movía él. No tenía nada para direccionar ese arca. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación no depende de tus buenas obras. Quien dirige tu arca y la salvación depende de Dios, no de ti. Pero vamos a lo que vamos. El arca, hermanos míos, no tiene ningún tipo de remo, no tiene ningún tipo de timón, no tiene nada. Igualmente mi Cristo, señores, aún teniendo el poder suficiente para hacerlo, ojo, aún teniendo el poder suficiente para hacerlo, porque Él dijo en la noche en la que iba a ser entregado, ¿acaso no puedo yo enviar ahora mismo a 12 legiones de ángeles y no pueden venir a mi encuentro? Cristo tenía el poder suficiente para hacerlo. Sin embargo, hermanos míos, teniendo el poder absoluto, hermanos míos, ejerció, hermanos míos, un ministerio sin timor para no direccionarse en dirección opuesta a la cruz, sino que dejándose a merced de la voluntad del Señor, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor, teniendo poder para hacerlo, se dio, hermanos míos, la vuelta por un momento, y aunque sabía que le iba a doler, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso gracias damos a ese mérito de ese sacrificio por el cual hoy tú y yo somos salvos en el nombre de Jesús. Pero claro, todos podemos tener fallos por falta de conocimiento. Y yo recién levantado cometí un error muy grande, porque no lo sabía, ahora sí lo sé. Me subí a un púlpito que no era este y dije que Jesús tuvo miedo. Y yo sé que hay personas que se piensan que Cristo tuvo miedo. Pero déjame que te lo evidencie con la Biblia, ahora que tenemos un poquito solo más de conocimiento. Vayámonos un momento de este pasaje, vayámonos más adelante también al Antiguo. Estaba, señores, lo que era el famoso tabernáculo, repartido en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado por un velo. En el lugar santísimo, hermano Luis, estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza llevaba consigo las tablas de la ley, el cayado de Aarón, y encima estaba la tapa del propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza. Esa tapa de la alianza, hermanos míos, ese arca, simbolizaba la mismísima presencia del Señor. En el día de la expiación, una vez al año, un sumo sacerdote correctamente preparado tenía que entrar al lugar santísimo. Y en la tapa del propiciatorio, cosas que yo también creía que eran así, ahora lo sé, antes no lo sabía. Muchas personas se piensan que se degollaba ahí mismo, yo era uno de ellos, que se degollaba ahí mismo un animal y la sangre que se derramaba caía sobre el arca del propiciatorio, y que eso era lo que cubría el pecado del pueblo y los del sumo sacerdote. Pero déjame que te diga algo, el animal no se degollaba ahí mismo. Y escucha, tampoco brotaba la sangre de una manera tan escandalosa. Dice la palabra del Señor que cuando el sumo sacerdote entraba, no se derramaba directamente así. Porque imagínate, abuelo, que tú tienes ahora mismo una pared más de tu casa. Está una pared deteriorada, y tú contratas a un pintor. Ahora tú coges a ese pintor y le dices, mira, quiero que me dejes esta pared como si estuviera recién levantada. La quiero nueva. Y ahora te dice el pintor, de acuerdo. Y coge el bote de pintura y te lo echa directamente en la pared. ¿Qué clase de profesionalidad tiene ese pintor?
pasaje histórico que te estoy relatando significa exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que dice mi Biblia, que no lo digo yo? Dice la Biblia que Dios les ordenó la siguiente cosa. Se preparaban un cuenco, hermanos míos. El animal se sacrificaba fuera. Cogían en un cuenco la sangre del animal y con la punta de su mano derecha, con la punta de su dedo, empezaban a impregnar la tapa del propiciatorio. Queriendo decir, hermanos míos, que era un acto de precisión. No era algo erróneo, no era algo escandaloso, era algo meramente premeditado y algo pensado, hermanos míos, porque era algo muy detallado y lo hacía con la punta de su dedo. Igualmente tengo que decirte, Cristo no vino aquí con miedo, Él sabía lo que venía. Y tengo que decirte, y si estás de acuerdo aquí aplaudes, porque esto para mí es brutal. Cada gota derramada en el madero, hermanos míos, no fue un error, no fue un asesinato. Cada gota estaba premeditada desde lo eterno para tu salvación. Y tengo que decirte que cada gota de ese calvario llevaba la firma de tu salvación en el nombre de Jesús. Aleluya, a Él sea la gloria por siempre. Apláudale fuerte a Él. Pero ojo, si alguien sigue pensando todavía que Cristo tuvo miedo, con ese mismo pasaje te lo voy a demostrar. Cuando los sacerdotes entraban, no entraba de cualquier manera, señores. Se ponía una vestimenta sacerdotal. Esa vestimenta, ¿saben lo que tenía? Tenía campanitas para evidenciar ruido. Cada paso que él daba representaba que todavía estaba en santidad. Porque si dejaba de sonar la campana, significaba que Dios lo había matado en el instante. Cada paso que daba esa persona entraba con temor, tía Conchi, porque no sabía si Dios lo iba a matar en ese momento. Entraban temblorosos y por eso ataban una cuerda en sus pies, porque así, si no escuchaban más ruido, significaba que había fallecido, Dios lo había matado y lo sacaban con la cuerda. Sin embargo, señores, mi Cristo no tuvo miedo, señores. Entró al lugar santísimo. ¿Y sabes cómo? No con una vestimenta sacerdotal. ¿Sabes por qué mi Cristo en aquella cruz no tenía una vestimenta sacerdotal? No la tenía. Fue desnudo, perdónenme la expresión, porque Él no se valió de campanillas. Él entró en el lugar santísimo sin hacer ruido, porque Él no necesita demostrar que es santo. Él es la santidad personificada. Escúchame, no entró con cuerdas, porque a Dios no le mata a nadie. Él entrega su vida, dice la Biblia. No entró como tú y yo entraríamos. Entró con total autoridad, porque Él es el Dios que te salvó. Y entrando en el lugar santísimo, Dios tomó su sangre por ti, por mí. ¡Aleluya! A Dios sea la gloria. Mira, quiero volver al arca un minuto más, porque pronto te dejo ya. Porque sabes que lo que pasa, mira, te voy a confesar una cosa. Tengo 1000 ideas aquí para sacar, pero os lo prometo que en 6 años que llevo de ministerio, a mí Dios nunca me ha dicho, subiendo en el púlpito, te cambio el mensaje. Eso a mí Dios no me lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tengo una palabra de Dios, Él pone un fuego dentro de mí que no me deja hasta que yo no lo predique. Déjame, permíteme 5 minutos más, ¿me los dejas? Mira, hay un detalle que me llama aquí mucho la atención, volviendo al arca. Con respecto a la preparación, Dios le dice algo. Mira, construirás el arca. Son dimensiones muy grandes, ¿eh? Estamos hablando de dimensiones muy grandes. Pero me llama la atención uno. Me llama la atención uno, Luis, que en el arca solamente hay una puerta. Y segundo, el lugar donde está esa puerta. No era como el tabernáculo, como el templo, que tenía 5 pórticos. Solo una puerta. Y ojo, la puerta no estaba delante, ni tampoco estaba atrás. Estaba en un lugar frágil, delicado y poco esperado por el hombre. ¿Sabes por qué? La puerta estaba en el costado, hermanos. En el costado del arca.
La puerta no podía estar enfrente, ¿sabes por qué? Porque eso simbolizaba que para acceder al arca lo tenías muy fácil y podías acceder por tus propios méritos. Déjame que te diga algo con todo el cariño del mundo. A Cristo no se viene mirando con la cabeza para arriba como Pedro por tu casa. Porque no son por tus méritos, son por los méritos de la cruz que tú puedes entrar en esa salvación. Tampoco la puerta podía estar detrás, ¿sabes por qué? Porque esto simbolizaba a los últimos que no creyeron, que viendo las primeras gotas del diluvio, hermanos míos, entonces entrarían en el arca por temor. Y es que a Dios tampoco se viene con cierto temor, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Primero hay que creer, le creáis, no puedes venir de esa manera, sino que estaba en el costado, hermanos míos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en un lugar frágil? ¿Por qué en este lugar delicado? Mira, déjame que te diga algo. Solamente hay una puerta de acceso y es Cristo. Porque Él dijo, nadie entra si no es por mí. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, esto, y es así, no me lo invento. Por eso, de camino a la cruz, hermanos míos, la puerta no está vagante. Porque tú no puedes venir como tú quieras reyéndote a la cruz, no. Tienes que venir con un corazón contrito y humillado. Tampoco estaba la puerta atrás de la cruz, porque no se viene con temblor ni con miedo. Dios es tu salvación. Solamente se viene a través de su sufrimiento, a través de su sacrificio, y fue a través del costado abierto de Cristo, del cual brotó agua y sangre. Señores, iglesia de Campo de Cristana, el agua que te purifica y la sangre que te limpia en el nombre de Jesús. Y con esto te dejo. Dice la palabra, hermano Vicky, que el arca descansó en el monte Ararat. Pero solo y cuando y únicamente descansó el arca cuando las aguas prevalecieron, cuando el juicio había terminado. De igualmente, mi Cristo vino a hacer una obra, señores. Y solamente reposó cuando el juicio de Dios había finalizado. Por eso Él, estando expuesto de clavos en aquel madero, hermanos míos, clavado de manos y pies, señores, pero estando en ese lugar en que muchos lo vieran como una derrota, pero Él dio un grito de victoria, y es como si hubiera dicho, mira, Satanás, tú viniste en tu momento más vulnerable, sí, intentaste quitar mi linaje cuando yo ni siquiera había nacido. No solo eso, sino que cuando nazco intentas matarme desde el primer día. Pero he aquí que yo, siendo en forma de Dios, no quiero ser igual a Dios. Vengo en mi forma vulnerable, vengo en mi forma de hombre, y he aquí te derroto y te aplasto la cabeza. Y dando, hermanos míos, ese símbolo de reposo, dijo esto, y aquí aplaudo fuerte, por favor. El símbolo de victoria dijo, consumado es.